Para la mayoría de las personas, los ríos son un destino ideal en el cual pasar las vacaciones de verano. A muchos incluso les recuerda los días perdidos de la infancia o los campamentos y exploraciones a los prados y las montañas. Sin embargo, aunque estas corrientes naturales de agua parezcan fluir plácidamente hasta su desembocadura, en ocasiones se puede transformar en la peor bestia de los mares. Tal es el caso de lo que ocurrió en el 2008 en el río Yangtze, un lugar que a simple vista puede parecer idílico, pero en cuyas profundidades se esconden los secretos más espeluznantes que podrás encontrar. ¿Te gustaría desenterrar sus misterios con nosotros? Entonces prepárate a trasladarte a un nuevo lugar del mundo para descubrir un nuevo enigma. Hablar de China es explorar una rica cultura, un sistema de gobierno complejo y una tradición milenaria que se remonta a la mismísima historia de la humanidad. Sus tierras son amplias y vastas, cubiertas de las mayores riquezas naturales y una belleza extraordinaria que alberga a más de 1.500 millones de personas. Sin embargo, hay un lugar muy peculiar al cual muchos viajeros y locales le temen. Incluso hacen un esfuerzo voluntario para no acercarse a él, aunque su extraordinaria belleza hechice los sentidos. Se trata del río Yangtze, o también llamado Río Largo, una poderosa serpiente de agua que atraviesa 8 provincias, además de la región independiente del Tíbet, hasta desembocar en el mar de China Oriental. Se le conoce por ser el tercer río más grande del mundo, solo inferior en tamaño al del Amazonas y el Nilo. Indudablemente, recorrerlo de punta a punta es un desafío colosal, pues sus 6.300 kilómetros de longitud conllevan un paseo largo e intenso en el cual se puede disfrutar de los paisajes más entrañables del gigante asiático. Sin embargo, detrás del río Yangtze sobrevive una historia espeluznante que ningún especialista ha logrado resolver. Más que un misterio, se trata de un fenómeno realmente inexplicable que aterra a niños y adultos por igual y les hace preguntarse: ¿qué sucede realmente en el río Yangtze? Estos misteriosos hechos se remontan al pasado, aunque en la actualidad se siguen produciendo extraños acontecimientos que nadie logra explicar. Sus orígenes están ligados a la tradición de los habitantes de las zonas aledañas, quienes aprovechaban del verano y los climas cálidos para sumergirse en las cuencas del río a lo largo de toda su longitud. Por supuesto, aquellas visitas estaban repletas de recuerdos y momentos encantadores. Además, una de las bondades de este río consistía en no tener que preocuparse por sus corrientes o profundidades, lo cual reducía enormemente las desgracias y los accidentes, aunque en ocasiones ocurría uno que otro. Aún así, aunque la naturaleza y el lugar eran propicios para el disfrute familiar, de un momento para otro comenzaron a ocurrir extraños acontecimientos. Los primeros hechos atípicos ocurrieron a finales del siglo XIX, en un verano especialmente caluroso que convocó a miles de habitantes hasta las cuencas más amigables del río. La tarde parecía tranquila, pero súbitamente una mujer comenzó a gritar. Su marido había sido arrastrado hacia las profundidades. Ella misma lo había visto ser sumergido, pero no lograba encontrarlo. De inmediato, las personas de los alrededores se sumergieron en el río. Nadaron, buscaron, pero no lograron encontrar el cuerpo del hombre. ¿A dónde había ido a parar? Nadie podía responderlo, pero a pesar de realizarse una extensa búsqueda del cadáver, jamás se consiguió. Si este hubiese sido un caso aislado, seguramente la situación hubiese quedado en un simple accidente, pero al poco tiempo comenzaron a reportarse situaciones muy similares en lugares específicos del río. En todos los casos, las personas daban fe de que los desaparecidos no padecieron de ninguna dolencia repentina, ni hubo razón alguna para su hundimiento. Además, en la mayoría de las zonas en donde ocurría esto, el río era medianamente profundo, pero no contaba con las dimensiones ni las fuerzas necesarias para ahogar a un hombre adulto con tanta facilidad. Sin embargo, seguía ocurriendo. A raíz de esto, y a la falta de explicaciones reales, las personas comenzaron a rumorar que las cuencas de los ríos poseían los espectros de soldados y ciudadanos difuntos que habían sido arrojados a la corriente para deshacerse de sus cuerpos. Aquella idea tomó bastante popularidad y en poco tiempo se hizo una verdad para muchos. Esto alejó a miles de personas del río Yangtze, pero muchísimas otras se mantuvieron inmunes a los rumores. Aún así, las desapariciones continuaron,
Pero a pesar de los esfuerzos de diferentes investigadores, jamás se encontró una explicación lógica a lo que estaba ocurriendo en el lugar. De hecho, la mayoría de los cuerpos jamás se encontraban, pero entonces, ¿a dónde iban a parar? ¿Qué estaba ocurriendo realmente en aquel extraño río? ¿De verdad la explicación no era otra que espectros vengativos? La falta de respuestas dejó abierta todo tipo de posibilidades, pero el caso más emblemático apareció mucho tiempo después. El caso se registró al final de un verano de temperaturas no muy altas. Al igual que los cientos de familias que acudían al río, los protagonistas de estos hechos se encontraban disfrutando de las aguas para aplacar el calor de la tarde. El núcleo familiar estaba integrado por una pareja y su hijo, quienes nadaban alegremente cada vez más lejos de la orilla. Todos los misterios y rumores acerca del río no les importaba demasiado. El niño tenía 9 años y era un nadador fantástico, así que no había ningún problema en que se adentrara a esas zonas junto a sus padres. Todo estaba resultando fantástico. La pareja se distrajo un momento mientras disfrutaban de ese pequeño instante que pronto se transformó en pesadilla. Al girar el rostro, el hombre vio que su hijo nadaba hacia la zona más honda del río, pero no le extrañó tanto su dirección como la incapacidad del niño para detenerse. Aunque gritaba su nombre, este no volteaba, ni siquiera parecía estar atento a su entorno. Simplemente nadaba, como guiado por una fuerza extraña y poderosa, hasta que súbitamente, sin razón alguna y a pesar de que contaba con un salvavidas alrededor de su cuerpo, el niño se hundió a lo más profundo del río. El padre nadó a toda velocidad hasta la zona donde su hijo había desaparecido. Mientras tanto, los gritos desgarradores de la madre pidiendo auxilio atrajeron a otros hombres al rescate. Se sumaron cerca de 100 personas a la búsqueda del pequeño niño, pero nadie logró encontrarlo. Al poco tiempo llegaron las autoridades, pero tampoco hubieron resultados favorables. El niño había desaparecido, como si alguien lo hubiese jalado hasta las profundidades del río, hasta desaparecer su cuerpo. A los pocos días, un pescador lanzaba su red al agua. El día estaba resultando especialmente fatigoso, pero luego de un forcejeo logró atrapar a su presa. Sin embargo, al subir la red se llevó una escalofriante sorpresa. Entre los peces se encontraba el cuerpo de un niño con los ojos abiertos y un gesto perturbado, como si sintiera un profundo miedo. Aquello era sumamente atípico. En los 40 años que llevaba como pescador aquel hombre, había visto muchos ahogados, pero siempre poseían un gesto de dolor, nunca de terror, y eso era lo que padecía el niño. ¿Qué causó tal nivel de perturbación? ¿Vio al espectro que lo hundió al fondo del río? Al descubrir el cadáver de su hijo, los padres no supieron dar respuesta a lo ocurrido, pero desde entonces, la leyenda del río Yangtze se ha quedado casi tatuada en las mentes de los habitantes de la región. Si te has quedado con ganas de más y deseas conocer los monstruos de río que te mantendrán alejados de ellos para siempre, o las escalofriantes criaturas que habitan en los ríos y la ciencia no ha logrado explicar de qué se trata, te dejamos los links al final del video. Sigue con nosotros y conocerás los secretos más tenebrosos que se ocultan a simple vista.